Hola, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este evento, a participar de esta forma con todas vosotras. Me presento, yo soy Sacha Sánchez, soy la editora, la creadora de Mundo Asperger. Esta es un blog alojado en mundoasperger.com y bueno, si no me equivoco, es el primer blog o la primera página de habla hispana que se creó específicamente para hablar sobre el síndrome de Asperger y que actualmente pues no solo habla de esta pequeña parcelita de los trastornos del espectro autista, sino que habla pues de todo el espectro autista, de otros trastornos de inicio predominante en la infancia y de pues cualquier tema relacionado con todo este tipo de trastornos, por ejemplo, de la educación, de las adaptaciones en el sistema educativo, de la administración y las trabas que nos ponen a todos los niveles, del sistema sanitario, etcétera, ¿vale? Yo os cuento un poquito cuál es la historia. En mi casa somos tres personas con el mismo diagnóstico, pero nombrado de tres formas diferentes. Nos han diagnosticado con unos 5 años de diferencia cada uno. Mi hijo obtuvo el diagnóstico de trastorno general del desarrollo, tipo Asperger. Yo obtuve ya directamente el diagnóstico de síndrome de Asperger y mi hija el diagnóstico de un trastorno un trastorno del espectro autista de tipo 1 y entre paréntesis le pone tipo Asperger también. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues primera porque mucha gente me pregunta por qué no le cambio el nombre al blog y lo sigo llamando Mundo Asperger. Y en segundo lugar porque los tres tenemos el mismo diagnóstico, los tres tenemos el mismo trastorno, que esto también lo voy a especificar, pero cada uno con una nomenclatura oficial diferente y sin embargo los tres con la misma coletilla. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Pues en primer lugar porque hay muchas voces críticas a las que les molesta que se siga llamando síndrome de Asperger, que no tienen en cuenta muy a menudo que muchísimas personas hemos sido diagnosticadas con síndrome de Asperger o bajo la coletilla tipo Asperger. Y en segundo lugar, porque una de las razones que dan para utilizar solo la nomenclatura de autismo es pues que está desfasado, que la nomenclatura de Asperger está desfasada eh, y sobre todo que hace referencia a una persona que en su momento pues ejerció como nazi e hizo eugenesia y que están en contra de pues honrar a esta persona nombrando a este trastorno con este nombre. Respecto a esto yo tengo que aclarar dos cosas. En primer lugar, que cuando este síndrome se dio a conocer, al menos en España, que es donde yo más me muevo, se conocía como síndrome de Asperger y en aquel momento, lo creáis o no, me estoy hablando de hace 15, 16 años, tampoco me estoy remontando a mitad del siglo XX, hace 15, 16 años se diagnosticaba en niños varones, eran muy pocas las niñas a las que se les daba este diagnóstico y no se sabía qué ocurría con la gente cuando se hacían mayores. No había personas diagnosticadas por encima de la adolescencia y por supuesto no se sabía cómo les influía en la edad adulta. Esto hizo que se creara pues una serie de, eh, ¿cómo os diría?, de rasgos de identidad. En primer lugar, para identificar a las personas que tenían el diagnóstico y en segundo lugar, para de alguna forma crear unas marcas que eran muy típicas de las personas con síndrome de Asperger y que se presentaban en personas no diagnosticadas con el síndrome de Asperger pues porque no eran niños y porque no eran varones, como por ejemplo pues en niñas o como por ejemplo en personas adultas. La batalla que desempeñamos las personas en aquel momento para que se reconociera que el síndrome de Asperger también se daba en personas adultas y que en las chicas era mucho más común y mucho más frecuente de lo que entonces se creía, fue una batalla titánica. Y gracias a esto hoy en día se sabe mucho más de lo que se sabía entonces y tenemos pues una serie de conocimientos respecto al tema
que no hubiésemos tenido si no hubiésemos ejercido esta batalla, pues digamos las primeras personas que nos metimos en el tema. Yo creé sinceramente Mundo Asperger para ofrecer a la gente que me rodeaba información sobre el síndrome de Asperger que pudieran entender, porque en aquel momento todo lo que había era en inglés y pues no toda la gente habla inglés. Entonces me ocupaba, y además había muchas falacias y muchas mentiras en la red, me ocupaba de leer yo todo lo que caía en mis manos, de asegurarme y de contrastar los datos con profesionales para asegurarme de que eran datos correctos, que no eran falsedades o mitos, y lo que verdaderamente estaba contrastado y tenía una base científica lo traducía al castellano y lo colgaba en, en mi blog para que estuviera al alcance de las personas que solo entendían el castellano y que solo podían leer en castellano, y para que entre estas personas se produjera un debate también en torno a sus propias experiencias y a lo que la comunidad científica decía. También he de hacer notar que en muchísimos lugares de España, por lo menos, en los centros de salud, por ejemplo, todavía se está diagnosticando en base al CIE 9, y la pelea respecto a que no nos autodenominamos con las nomenclaturas del CIE 11 pues queda un poco fuera de nuestro alcance, ¿no? Yo no quiero polemizar, no quiero polemizar con respecto a la nomenclatura. Me parece que está ocurriéndonos como ocurre pues en el entorno lingüístico, por ejemplo, en el que pues lo mismo se llama objeto directo como complemento directo a la misma cosa. Todo el mundo sabe que es la misma cosa, y dependiendo de la persona a la que sigas a la hora de hacer un análisis oracional, pues se utiliza un término o se utiliza otro, y ambos son correctos. Eh, yo creo que en el mundo de los trastornos del espectro autista está sucediendo algo parecido. Hay personas que nos identificamos más con la nomenclatura síndrome de Asperger que con la nomenclatura de autismo, porque bueno, en su momento se nos explicó que había ciertas diferencias y además eran muy notorias entre lo que se entendía como síndrome de Asperger y lo que se entendía como autismo, y por eso lo diferenciamos mucho. Hoy en día muchísima gente, sobre todo gente joven y recién diagnosticada, nos dicen que se utilizan esas diferencias especialmente para menospreciar a la gente con un autismo con menos necesidad de apoyo, lo que sería el TA1 o lo que sería el síndrome de Asperger, y que por tanto hacer estas diferencias de nomenclatura lo que hace es ir en contra nuestra. Bueno, también a estas personas se les podría decir que el primero que hace distinciones es el DSM-5, que es el que reconoce que dentro de los trastornos del espectro autista hay tres niveles, ¿no? Tres niveles, de acuerdo a la cantidad a las necesidades de apoyo externo que tengas, pero no dejan de ser tres niveles. Entonces, distinciones hay. Si no quieres, con respecto a las dificultades que tienes o a la afectación que tienes o a la cantidad de trastornos comórbidos eh, con los que se te presenta a ti este problema, pues con respecto a la cantidad de apoyo externo que necesitas. Evidentemente, una persona con un trastorno del espectro autista de nivel 1 que tiene mucho apoyo externo, pues se va a ver menos afectada que una persona con un trastorno del espectro autista de nivel 3 que tiene muchísimo apoyo externo. Entonces es una valoración más subjetiva que objetiva. Y yo creo que por mucho que la comunidad científica nos quiera imponer denominaciones y clasificaciones, creo que son muy útiles a la hora de que la propia comunidad científica sepa a qué se enfrenta para buscar ayuda y para saber cómo enfocar las terapias y las intervenciones de cara a que nosotros tengamos un mejor pronóstico, y no tanto una herramienta para enfrentarnos entre nosotros. Esta es una de las razones por las que yo sigo utilizando en mi blog la denominación de síndrome de Asperger, y la otra pues precisamente que nos identificamos con la denominación de síndrome de Asperger porque es como se nos ha reconocido toda la vida, independientemente de que Asperger sea el apellido de una persona que lo hizo muy mal en su momento, y que bueno, también habría que estudiarlo, ¿no? Porque en un entorno nazi pues hay que ver, uno a veces para sobrevivir tiene que hacer cosas que están muy mal, y habría que estudiar a fondo la figura de este hombre también para ver si
no sé, ¿no? Intentaba sobrevivir sin más o realmente era una mala persona. Yo creo sinceramente que no hizo las cosas bien, pero bueno, tampoco es lo que interfiere o lo que influye a la hora de mi diagnóstico o el diagnóstico de la gente que me rodea o que tiene lo mismo que yo. No quiero mezclar cosas, entonces considero que lo importante no es la persona que le da nombre al trastorno, ni qué hizo esa persona, sino cuáles son las características que el trastorno tiene en sí. Por todo esto considero que deberíamos estar más unidos toda la comunidad y todos los que pertenecemos al entorno del espectro autista, dejar de un lado todas estas discusiones con respecto a si soy o si tengo y cuál es el nombre con el que me represento, aceptar las denominaciones tanto de unos como de otros, en vez de utilizarlas para tirarle piedras a quien no utiliza la misma denominación que tú. Dejar de agotar a los demás, porque de verdad os digo que la gente que llevamos muchos años peleando por los derechos de quienes estamos en este espectro, se nos cae el alma al suelo cada vez que nos decís capacitistas. Es que no podemos entenderlo. Que me llamas capacitista a mí, que llevo años y años luchando para que tú en este momento tengas los pocos o muchos derechos que tienes reconocidos, me parece increíble. Me parece una pérdida de energía brutal. Y creo que nos debemos de centrar más en hacer un frente común para pedir a la administración que no nos maltrate, que nos cuide, que valore nuestras necesidades y que nos ayuden a salir adelante de una mejor forma y con los apoyos que necesitamos y que además tenemos reconocidos por ley y que no se nos ofrecen y se nos ignora. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, yo os animo a seguir peleando por haceros visibles, por salir adelante y por formar una comunidad fuerte y potente en la que todos nos podamos ayudar unos a otros con las experiencias de unos y de otros, eh, dándole nuestro testimonio a la comunidad científica, pero escuchando a la vez a la comunidad científica también, que son quienes están estudiando desde el punto de vista técnico qué es lo que nos sucede y por qué nos sucede, y atendiendo pues a las razones objetivas que poco a poco nos van a dar respuesta de por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Con respecto a si es o no es un trastorno, bueno, habrá quien piense que es una forma de ser, lo respeto, pero bajo mi punto de vista, desde el momento en que te crea problemas y modifica tu forma de vivir, es un trastorno, te guste o no te guste. A mí no me da miedo utilizar la palabra trastorno ni utilizar la palabra discapacidad. Yo tengo una discapacidad y yo sufro un trastorno conocido como el síndrome de Asperger o como un trastorno del espectro autista de nivel 1. ¿Y por qué insisto en esto? Pues porque desde el momento en que a mí me falla la función ejecutiva, yo no puedo hacer las cosas de la forma en que sería más fácil hacerlas a lo mejor. O desde el momento en que mi sensorialidad está afectada, el mundo para mí es un lugar más difícil de soportar o un lugar menos amable, porque sensorialmente para mí es muy duro el día a día y todo esto me trastorna y por tanto si me trastorna sufro un trastorno y no pasa nada por reconocerlo. Para mí no es una forma de ser tener una hipersensibilidad olfativa que prácticamente me impide salir a la calle porque lo paso fatal con los olores que las personas neurotípicas no perciben, pero que para mí son extremadamente molestos. Es una dificultad que tengo y que otras personas no tienen. Y como dificultad añadida a mi día a día, pues es un trastorno. Y bueno, pues hay personas que tienen trastornos y hay personas que no los tienen. Hay que vivir con ello y hay que sentirse orgulloso de seguir adelante pese a todo, ¿no? Y de ser lo más felices que podamos y de seguir luchando por nuestra causa. Así que os animo a hacer equipo, a hacer una causa común y a seguir informándoos, como estáis haciendo hoy, sobre cómo lo queráis llamar, el síndrome de Asperger o el trastorno del espectro autista de nivel 1
y a compartir con otras personas que lo necesiten toda la información que esté en vuestras manos. Muchas gracias.